Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos una vez más a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión quería comentarles sobre un proyecto de acuerdo que fue discutido y votado en la sala de nuestra Cámara de Diputados en su sesión ordinaria de sala que se efectuó el lunes 3 de julio del año 2023, que está relacionado a diversas enmiendas que se introdujeron al reglamento de la Cámara de Diputados. Esto traía un informe de una comisión especial formada por acuerdo de los jefes de los comités parlamentarios. Y este asunto solamente concierne a la Cámara de Diputados, así que aquí lo que consigna la pantalla de primer trámite constitucional en verdad no tiene mucho sentido porque es un proyecto que cambia el reglamento de esa corporación. El Senado, del mismo modo, cuando quiere hacer un cambio, no necesita de la venia de la Cámara de Diputados en ese sentido, claro está. Y este asunto no estuvo exento de polémicas por cómo se formó esa comisión especial. Y esto debido a que si uno aprecia el sitio web de la Cámara de Diputados, no hubo actas, no hubo invitados que pudiesen exponer acerca de los puntos que fueron modificados del reglamento de la corporación. Entonces, por ello que hubo cierta parte de la sala que no aprobó lo que pudiésemos definir como la votación en general de estas enmiendas al reglamento de la Cámara. Tal como aparece aquí en la pantalla, fue aprobado de todos modos por 78 votos a favor, 56 en contra y 7 abstenciones. Entonces, más que por el fondo de las enmiendas, había un problema de forma. De hecho, hasta se pidió que si se podía ver este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y de hecho hubo partes de este informe o proyecto, como ustedes prefieran, que fueron rechazadas por parte de la sala de esta corporación. Y la inmensa mayoría, eso sí, fue aprobada. El diputado Castro de Renovación Nacional hizo una suerte de reserva de constitucionalidad, pero dado que fue aprobado la instancia, por decirlo de un modo u otro, de que se generase esa comisión especial por la unanimidad de los comités, es poco probable de que llegue a ser desechado esto que se votó el día lunes 3 de julio. Al respecto, el sitio web de la Cámara de Diputados nos indica lo siguiente: cambios al reglamento fortalecerán estructura y funcionamiento de la Cámara. Esto, claro está, tendría que estar en condicional. Una importante reforma, según sobre todo el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, para enfrentar ciertos vacíos y mejorar el funcionamiento de organismos como la Comisión de Ética, son las materias que aprobó la Cámara para modificar su reglamento. Y aquí les voy a comentar más allá de lo que aparece aquí en el sitio web en esta ocasión. Las enmiendas abarcan una serie de materias que van desde el uso de la palabra cuando un parlamentario ha sido aludido hasta el ajuste de las medidas disciplinarias. Dentro de estas últimas, por ejemplo, se agrega como nueva falta al orden el que un integrante de la Cámara se levante de su pupitre para dirigirse al de otro diputado a recriminarle mediante expresiones malévolas o injuriosas sus dichos o votaciones. Asimismo, se considerará falta al orden colocar carteles en los pupitres. De todas maneras, leyendo mejor el informe, yo les puedo decir de que si esto va a pasar por la Comisión de Ética, igual sigue siendo una suerte de autorregulación que no tiene nada de malo, pero que pudiese depender de las mayorías circunstanciales que tuviese esa comisión. Claro está, en otras ocasiones les he comentado, por ejemplo, lo que pasó cuando no se aprobó una suerte de sanción a la diputada Catalina Pérez por su frase en redes sociales de cómo no quieren que lo quememos todo, donde allí el voto de Vlado Mirosevic curiosamente fue el que decidió que no hubiese sanción para la actual diputada que está siendo cuestionada por el caso Fundaciones, en particular con la Fundación Democracia Viva ligada al partido político Revolución Democrática. Habrá que ver cómo
esto cuaja en cuanto a medidas disciplinarias, porque más adelante les quiero comentar acerca de algo que sí pudiese dolerle a cierto diputado si vuelve a cometer dicho acto en el futuro. Aquí el sitio web de nuestra Cámara de Diputados prosigue diciéndonos de que dentro de las sanciones o medidas para responder a las faltas al orden, se autoriza al presidente a realizar primero una advertencia, luego vienen las ya establecidas, llamado al orden, amonestación y censura. La propuesta agrega consecutivamente la privación del uso de la palabra por sesión y finalmente por 6 sesiones. Todas estas se aplicarán en orden sucesivo. Por la privación del uso de la palabra se podrá reclamar ante la Comisión de Ética, que de hecho hubo un video que subí en su momento que tenía harta actividad, por si le quieren echar un vistazo. Y lo que vendrá, hay algunas situaciones que aún no han sido sancionadas y otras que sí, pero quizás no tienen la suficiente fuerza comunicacional para que los medios tradicionales pongan ello en los titulares. Sigamos adelante. Se establece una escala de multas que acompañarán a las medidas disciplinarias a partir del llamado al orden. De esta forma, las multas aumentarán de la siguiente manera. El llamado al orden va a corresponder a un 1% de la dieta líquida que perderá el parlamentario. En este caso estamos hablando exclusivamente de los diputados. En segundo término, amonestación, que implicará una pérdida de un 2% de la dieta líquida. En el caso de censura, un 3% de la dieta líquida. En el caso de privación de la palabra por una sesión, un 4% de la dieta líquida. Y en caso de privación de la palabra por 6 sesiones, hasta un 20% de la dieta líquida. Además, el infractor no podrá representar a la corporación por un año en ningún acto nacional o internacional. Aquí en esta noticia del sitio web de nuestra Cámara de Diputados le falta agregar un detalle importante que podemos apreciar mejor en el comparado. ¿Qué es lo que sucede? Que en ningún caso estas multas podrán exceder durante el mes del 50% de la dieta líquida. En un primer momento lo que se había propuesto era que en ciertos casos, como el de el diputado Gonzalo de la Carrera cuando golpeó a Alexis Sepúlveda, se le quitase por el mes la dieta completa. Sin embargo, durante el debate se mencionó que a ninguna persona, en caso de cometer delitos, se le puede quitar más de un 50% de su salario. Y eso sobre todo pudiésemos tenerlo presente en el caso de los deudores de pensiones de alimentos. En fin, otro aspecto que es interesante es lo que viene más abajo y que nos dicen que el que por vías de hecho agrediere a otra persona durante una sesión será sancionado derechamente con la medida disciplinaria señalada en el número 7 del artículo anterior. Todo lo que hemos comentado acerca del 50% de la dieta, sin sujeción a la prelación ordenada en el inciso segundo de dicho artículo. En este caso, la multa será de hasta el 50% de la dieta líquida y el infractor, desde que se encontrare a firme la medida, no podrá representar a la corporación en ningún acto o instancia nacional o internacional durante el resto del periodo legislativo. La imposición de esta sanción no obsta la posibilidad de perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Siguiendo con lo que nos dice el sitio web de la Cámara de Diputados, nos hablan de otro tipo de procedimientos que se abordan en este cambio al reglamento. Por ejemplo, se define cómo solicitar minutos de silencio, también se cambia el nombre de los proyectos de acuerdo y resolución por solicitudes de acuerdo y resolución. Y este es un tema que yo lo expuse en algún video anterior acá en Canal Proyecto Chile. De hecho, lo voy a dejar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo, porque según los diputados, la gente no distinguía entre un proyecto de ley y un proyecto de acuerdo o de resolución. Por ejemplo, la diputada Claudia Mix en la sesión de sala daba su visión sobre lo que fue un proyecto de acuerdo sobre la deuda histórica de los profesores, donde según ella se generó confusión en la opinión pública porque es una solicitud al presidente sin importar cuál sea de turno. Y finalmente todos sabemos cómo ha derivado ese tema, entonces eso causó decepción entre los profesores que sostienen que tienen ese problema. Entonces ahora quedaría más claro y se pierde esta tradición, por decirlo de un modo u otro, de denominarles como proyectos de acuerdo y resolución. De todas maneras, acá en Canal Proyecto Chile, como ustedes pueden apreciar, siempre les hablo acerca de cada uno de los que son votados durante el transcurso de la semana, y eso debido a que para mí es más
relevante una solicitud de acuerdo o de resolución que un proyecto que sea declarado como inadmisible por la mesa y que pase por todo el proceso hasta llegar al Tribunal Constitucional en algunas circunstancias y sea derechamente declarado como inconstitucional. Es mejor dejarlo plasmado en una solicitud que ilusionar a la gente en ciertos ámbitos, porque más allá de que existan buenas intenciones en algunos casos, uno pudiese pensar en la mayoría si es que es bien intencionado, los diputados y los senadores juran o prometen a la Constitución. Entonces, si lo están violando, dice llanamente, no tiene sentido ese juramento y no tiene sentido que sean diputados bajo mi punto de vista. Obviamente existen bordes, temas que no se sabe muy bien si son admisibles o inadmisibles, como se dice en la jerga, porque no solamente es inadmisible por ser inconstitucional en algunos casos, sino también cierta moción o cierta indicación, como se dice en la jerga, cierta parte que se le quiere incorporar o retirar a un proyecto de ley puede estar en colisión con las ideas matrices del mismo, porque si un proyecto de ley no tiene ideas matrices, entonces pudiese ser una cosa miscelánea, y todos los proyectos de ley pudiesen estar sometidos a dicha problemática, que se le puede incluir cualquier cosa. Los proyectos tienen que tener sus ideas matrices claras para que se circunscriban los temas que se votan a aquellos que de verdad son los que quieren resolver, una focalización, por decirlo de un modo u otro. Además, se regulan otras materias como la discusión de las propuestas de comisión mixta y se define que en el caso de votaciones de quórum supramayoritarios, los diputados no podrán parearse. Esto es algo que también lo he comentado en varias oportunidades en Iracundo TV y también acá en Canal Proyecto Chile, de que era una suerte de cuestión implícita que en asuntos de quórum supramayoritarios los pareos no tienen ningún tipo de sentido, y aún así algunos diputados o senadores se escudaban en esto. Ahora los diputados ya no lo van a poder hacer. Tienen que votar los que están presentes en la sala proyectos de quórum supramayoritarios. No da para parearse. El pareo, para decirlo de un modo u otro, es un acuerdo entre parlamentarios de distinto color político en una iniciativa donde uno va a votar de una manera y otro va a votar de otra, para que si alguno de ellos no pueda votar en dicha oportunidad, el otro tampoco lo haga, y en votaciones de quórum simple se mantenga una suerte de equilibrio entre posturas. Pero eso no da para proyectos de quórum supramayoritarios, como también son algunas nominaciones que debe hacer tanto la Cámara de Diputados como nuestro Senado. En estos cambios al reglamento también se detalla el proceso de presentación de indicaciones y votación del proyecto de ley de presupuestos y sus partidas. Allí habían algunas discrepancias que ahora van a intentar ser solucionadas. Por ejemplo, se establece que solo se admitirán las indicaciones de los diputados que disminuyan los gastos clasificados como variables en cada partida presupuestaria. Adicionalmente, se establece que comisiones permanentes deberán recibir a los candidatos a los cargos en los que la Cámara participa en el proceso de nombramiento. Los grupos de parlamentarios deberán emanar un informe al Pleno con la propuesta de nombre y sus antecedentes. En una línea similar se define el procedimiento mediante el cual los diputados podrán solicitar la remoción de un miembro de un organismo colegiado, también cuando se trate de la remoción del fiscal nacional o de los fiscales regionales del Ministerio Público. Para que ustedes lo tengan en cuenta, en la parte de trabajo en sala del sitio web de la Cámara de Diputados, ustedes pueden apreciar en el sector izquierdo de la pantalla, haciendo clic en el boletín en específico, que les va a aparecer el comparado por si le quieren echar un vistazo, porque de esa manera se entiende mejor qué es lo que se está proponiendo. Y al respecto, les quiero mencionar también cuáles fueron los temas que, mediante las votaciones que se realizaron en esa sesión de sala del lunes 3 de julio, finalmente no vieron la luz. Uno de ellos está relacionado a lo que son los cambios de trámite. Esto lo he comentado en algunos videos acá en Canal Proyecto Chile, que existe un procedimiento mediante el cual el secretario general le sugiere al presidente que tal proyecto de ley sea visto por tal o cual comisión, y lo que está suscitándose en los tiempos que corren es que existen problemas sobre todo en la Comisión de Seguridad Ciudadana porque no le derivaban proyectos. Entonces, al principio de la sesión, algún diputado de esa comisión pedía el cambio de comisión para determinados proyectos de ley, y debido a que en la actualidad existen al inicio de la sesión una mayor cantidad de diputados de la oposición al gobierno de Gabriel Boric, finalmente esas peticiones eran aceptadas. Entonces ello pretendía ser modificado de un modo tal de que también se pudiese pedir cuando ya se hubiese rendido
rendido cuenta en la sala, que ese es el tema fundamental, porque muchas veces se rinde cuenta, lo lee el prosecretario y después pasa la sesión y se quiere ver sobre un proyecto anterior, y finalmente no hubo acuerdo en torno a que existiese una instancia en la sesión de sala para cambiar de comisión un proyecto que no haya sido rendido cuenta en la misma sesión. A eso me refiero con este tipo de casos. Tampoco hubo acuerdo sobre la presentación de indicaciones que podía ser solicitada por el presidente de la corporación o un jefe de comité en un plazo en específico, que este es otro tema debido a que en la Cámara de Diputados, cuando no existen urgencias por parte del Ejecutivo, por lo general se debate en particular 2 veces. Y también se pretendía que esta renovación de indicaciones, denominado como segundo trámite reglamentario, caducasen siempre cuando se comience la discusión particular del proyecto respectivo. Y por último, tampoco cuajó que los diputados puedan solicitar votación separada de artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones desde que se dé cuenta el informe hasta antes de iniciar la discusión del proyecto. Lo que pasa es que también existe este concepto de la aprobación ipso iure, salvo para aquellas partes del proyecto que sean de quórum supramayoritario. Ahí se debe de votar sí o sí 2 veces, siempre. Primero en general y después en particular, sin importar si fue objeto de indicación o no. Entonces, haciéndoles una raya para la suma, estos cambios al reglamento podrán ser un poco insignificantes para algunos, para otros puede ser inclusive un dolor de cabeza porque les pueden rebajar la dieta hasta un 50%, que quizás esa sea la parte más relevante de todo lo que les comenté, más allá de lo que también en mi caso me interesa que se conozca, que es la forma en la cual se votan los proyectos de ley, en este caso en la Cámara de Diputados, y los teje y maneje de la corporación, pero bajo mi óptica, la forma en la cual se tramitó esta iniciativa no fue la correcta, porque la generación de la comisión trajo dudas. A la hora de los que hubo fue en la misma reunión de comité donde se trataron estos temas, y no en una comisión en sí donde nosotros pudiésemos ver las actas de cada uno de los individuos que quieran dar sus pareceres, vamos a decirlo así, tanto partes interesadas como gente que lisa y llanamente quiere observar la situación. El informe detalla algunas cosas por lo que le eché un vistazo de cómo fue la discusión, sin embargo la no presencia de invitados hace de que sea media oscura la tramitación de este asunto y que ojalá esto sea remediado en próximas oportunidades donde se quiera modificar el reglamento. Y por último, ojalá que también nuestro Senado haga algunas modificaciones para que sobre todo lo que emane de nuestro Congreso Nacional sea más transparente y que el comportamiento de los parlamentarios sea muchísimo mejor de lo que se estila en la actualidad. El Senado muchas veces es una caja negra y no basta con explicaciones como las de Francisco Buenchumilla diciendo de que el Senado no es un colegio, que ellos no son alumnos y que son los electores los que deben juzgar las conductas. En muchas oportunidades el Senado se comporta del mismo modo o peor que la Cámara de Diputados. Siendo esto todo lo que quiero mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.